Bien, continuamos entonces esta vez conversando o tratando el tema que tiene que ver con la resistencia y nos habíamos quedado en la actividad anterior cuando hablábamos de los métodos de repeticiones. Nos quedan pendientes entonces los métodos que tienen que ver con el control del entrenamiento o los llamados métodos competitivos y de control. Estos métodos pueden agruparse básicamente en tres. Aquellos que tienen una distancia semejante a la competitiva o al tiempo de duración del ejercicio competitivo, y a partir de él se establecen los otros dos grupos, es decir, los métodos que son o que se trabajan con distancias, tiempos de duraciones inferiores o superiores a la competencia y se establecen un rango que, según esta literatura que hemos utilizado, están en el orden de los 10 al 20%, ya sea por debajo o por encima. Por supuesto, cuando se trabajan con distancias o tiempos de trabajo semejantes al de la competencia, pues entonces se estarían de alguna manera utilizando intensidades muy cercanas a estos momentos, es decir, a los momentos donde se van a establecer los ritmos competitivos. Y cuando se van a trabajar con distancias superiores a la competencia, entonces estaríamos hablando de intensidades que están por debajo de los ritmos competitivos, porque sería prácticamente imposible generar mayores intensidades con distancias también o con tiempos que perduran un tanto más que el evento competitivo. Contrario sucedería cuando las intensidades o los tiempos de trabajo son inferiores al competitivo. En ese caso, pues se plantea trabajar con intensidades superiores a requerimientos de la competencia. En cualquiera de estos grupos que vamos a utilizar, básicamente las tareas que se establecen en el entrenamiento están dirigidas a replicar las características motoras que vamos a encontrar en el evento competitivo. Dígase que se estarían hablando de las estrategias, ya sea de carrera, o ya sean de ciclos, o ya sean de momentos diferentes durante el ejercicio competitivo. Es decir, aquí podríamos estar hablando de una determinada longitud y frecuencia de ciclo, estaríamos hablando a replicar los lapsos de distancias o trabajos por tiempo o volumen de acciones por determinado rango de tiempo. Estaríamos generando tal vez posibilidades de jugadas en determinado momento en un periodo dado. Básicamente lo que se quiere aquí es alcanzar niveles de rendimiento desde el punto de vista técnico, táctico, estratégico, que estén en el orden de lo que se quiera realizar en el momento competitivo. Los métodos que se utilizan fundamentalmente dentro de los métodos competitivo y control son estos dos: las series rotas o partidas y los entrenamientos simulados. Las series rotas o partidas tienen su característica fundamental en que se trabajan en los deportes de tiempo y marca fundamentalmente, y lo que se hace es segmentar de alguna manera el tiempo de competencia o el evento competitivo en tantas partes como el entrenador necesite o requiera a partir de los objetivos que se ha planteado. Por ejemplo, para un deportista de la distancia de 5.000 metros, en el caso del atletismo, pues estaríamos hablando que un entrenador podría segmentar esta distancia en 5 repeticiones de 1.000 metros, con una pausa entre ellas que no sea suficiente como para que se regeneren todos los niveles de alguna manera disminuidos en la repetición anterior. Con ello se garantiza que el atleta funcione en determinadas condiciones que están exigiéndole en la distancia de los 5.000
pero va a tener una retroalimentación directa en ese momento de pausa que va a estar dado, por ejemplo, en los ritmos de paso, va a estar dado fundamentalmente tal vez en la frecuencia cardíaca. Se puede también controlar los elementos que tienen que ver con el tiempo y por supuesto a partir de ahí hay una inferencia de la intensidad que se va a ejecutar y demás. Puede ser utilizado también con el objetivo de ver en qué momento se pierden estos elementos, estos factores. Es decir, si a partir de la repetición tercera, cuarta hay una disminución de estos factores, pues entonces sería de alguna manera preciso hacer determinadas correcciones en el entrenamiento que posibiliten alargar ese periodo de resistencia y que nos permita llegar al término de los 5.000 metros con el objetivo prácticamente cumplido. Para eso existirían otros métodos de entrenamiento y que no son exactamente los que nos permiten controlar o evaluar. Este simplemente nos da la posibilidad de conocer cómo se encuentran nuestros deportistas en el momento en que decidamos realizar esta evaluación. No se puede esperar a llegar a un periodo previo o muy corto antes de la competencia para realizar únicamente estos métodos. Deben ser ejecutados de manera sistemática, de forma tal que nos permitan hacer adecuaciones precisas en uno u otro momento del entrenamiento. Y el otro elemento o método de trabajo cuando se utiliza en este tipo de método es el entrenamiento simulado, que está más dirigido no solamente a los deportes de tiempo y marca, sino puede ser trabajado o utilizado por otros deportes que son más variables, que pueden ser los deportes básicamente lo que tienen que ver con los juegos deportivos y los deportes de combate, donde de alguna forma podemos establecer acciones o tareas ya predeterminadas que repetidas en el tiempo, dígase una transición ofensiva-defensiva, pero repetida en determinados periodos esas acciones y que podamos de alguna manera establecerla como tareas estandarizadas que ejecutadas a un ritmo determinado podamos de alguna manera medir la respuesta en la capacidad física de resistencia y que nos den alguna información de retroalimentación para poder evaluar cómo se está comportando la resistencia en un grupo de atletas o un atleta en particular. Este tipo de entrenamiento simulado lo que va de alguna manera es a igualmente replicar estas condiciones competitivas y están prácticamente todas dirigidas, organizadas por el entrenador. Es decir, hay que tener bien clara cuál es la tarea que se va a ejecutar si el deporte es de condición variable y mientras más acercado esté el patrón motor a estas tareas, a estas indicaciones que se le ha dado al atleta, por supuesto serán más precisas las informaciones que podamos recabar. En cualquiera de los dos casos, repito, el objetivo fundamental de estos métodos es poder encontrar dónde están las potencialidades y dónde están las fallas que a partir del entrenamiento se han dado, en el caso de las potencialidades, y cuáles son los elementos que debemos entrenar, dígase entonces las fallas que se encuentren en este momento, para corregir los modelos de trabajo que tenemos previstos en el tiempo. Ahora bien, hasta aquí han llegado los elementos que son precisos trabajar cuando hablemos de los métodos de entrenamiento. Vamos a hacer de alguna manera un recuento, hablando de que habíamos comentado los métodos que eran los continuos, y los continuos se van a dividir en los continuos uniformes y los continuos variables. Cada uno de ellos tiene una extensión, ya sea en extensivo o intensivo, a partir de el recurso que tenga que ver con la intensidad en que se ejecute cada uno de ellos. Los métodos interbáricos, que en el caso de las repeticiones habíamos hablado que básicamente los más beneficiosos para el desarrollo de esta capacidad eran los interbáricos largos, los medios, los cortos y
Hasta ahí llegamos, aunque les hice la aclaración que pueden haber adecuaciones del muy corto para el caso de la resistencia, aunque fundamentalmente el corto y el muy corto son utilizados para el trabajo de la velocidad. Y cuando ya hemos hablado de los métodos de repeticiones, básicamente el largo es el único que se adecua al trabajo de la resistencia, quedando los demás para el trabajo de la velocidad. Y bueno, acabamos de ver el método o los métodos competitivos y de control. Cerraríamos esta actividad hablando de cómo podemos evaluar, controlar hasta cierto punto, además de la utilidad de estos métodos que acabamos de ver, con qué elementos son los que vamos a poder revisar cuando utilicemos estos métodos. Bueno, de alguna manera tenemos que llegar a estos tres factores. Hallar los cambios producidos por el entrenamiento, utilizando la propia carga de entrenamiento, es otra manera, no básicamente solamente con los métodos competitivos y control, y medir los cambios en el rendimiento del deporte en que estemos nosotros tratando. Vamos a ver cada uno de estos elementos de manera particular. En el caso de cómo medir los cambios de rendimiento o cuáles son esos cambios de rendimiento, pues nos encontramos que son los rendimientos que tienen que ver con los deportes en particular. Dígase el tiempo, la distancia, el volumen de las acciones, entre otras tantas que pudieran existir. Son los más comunes utilizados en los deportes de tiempo y marca. Son los más, de alguna manera, fácil de encontrar. Si yo en esa distancia de 5.000 metros, pues estaba realizando un tiempo aproximado, vamos a poner un tiempo prácticamente estándar, 17 minutos, 18 minutos, un atleta de características medias, pues entonces si yo mejoré ese tiempo de 17 minutos y hice 16:30, pues estoy en una condición superior a como estaba un tiempo antes. Y lo mismo sucede si estuviéramos utilizando una distancia fija del entrenamiento, es decir, si yo estuviera utilizando una distancia de 3.000 metros, una prueba que vamos a ver más adelante como uno de los elementos que podemos utilizar dentro de la carga de entrenamiento, y es un test que se ha popularizado en los últimos posiblemente 50 años, el test de Cooper, que establece la mayor distancia que se pueda recorrer en determinado tiempo o el tiempo que se pueda ejecutar, que fue realmente el origen del test, en que se pueda ejecutar una determinada distancia. Pues si yo puedo llevar esa distancia y de recortar el tiempo en que la estoy ejecutando en determinado periodo de preparación, pues entonces mi condición de resistencia ha mejorado. Y en los deportes que son de características variables, muchas veces se utilizan el volumen de las acciones, es decir, cantidad de golpeos, frecuencia en que yo puedo ejecutar una transición ofensiva-defensiva, cantidad de bloqueo que pueda realizar en la red, cantidad de remates efectivos. La variable ahí es amplia a partir de que depende de cuál es el deporte en que yo pretenda ejecutar este tipo de capacidad física que quiero estar de alguna manera evaluando. Y el otro tiene que ver con la efectividad de las acciones, porque no solamente nos interesa o nos podría importar qué volumen de trabajo es el que yo estoy ejecutando en esta capacidad, sino que nos interesa que esa efectividad, ese volumen esté muy relacionado con la efectividad, es decir, que la cantidad de bloqueos que yo ejecute en la red sean de alguna manera correctos, determinada distancia que yo tengo que alcanzar o altura que tengo que alcanzar en el bloqueo, o posicionamientos que debo haber alcanzado en determinado nivel de tiempo, una relación que podríamos establecer, o cantidad de remates que se ejecuten a determinado o a determinadas zonas del terreno, o cantidad de goles o anotaciones que yo haya provocado después de la transición defensiva a ofensiva. Es decir, aquí igualmente existe una gran cantidad de variables que nos podemos encontrar durante la utilización de los cambios de rendimiento que nosotros
de alguna manera podemos evaluar cuando estamos tratando la resistencia. Dentro de los elementos que tienen que ver cuando se utiliza la carga de entrenamiento, que esta carga de entrenamiento no está aislada de los métodos que habíamos comentado anteriormente. Cada carga de entrenamiento está de alguna manera circunscrita a un método particular, pero podríamos en ese momento utilizar algunos parámetros que nos van a servir o nos van a permitir para ir corrigiendo, evaluando el proceso de preparación deportiva. Dígase entonces que esos parámetros pueden ser los técnicos, y entre los técnicos vamos a ver longitud, frecuencias de los ciclos, en los deportes de tiempo y marca fundamentalmente, el volumen de las acciones, cantidad, es decir, hay una relación bastante directa con lo que veníamos hablando anteriormente. Hay parámetros que tienen que ver con los técnico-tácticos, es decir, la respuesta a esas tareas establecidas que yo me planteo dentro del entrenamiento para que los atletas las realicen, es decir, pueden encontrarse que yo tengo que ejecutar determinado nivel de elementos de golpeo al saco, en el caso por hablar de un deporte como puede ser el boxeo o el taekwondo, ejecuto un determinado golpeo a una zona determinada y que tiene que tener una efectividad tal o más cual, es decir, que se ejecute con determinada precisión, que se ejecute con determinada fuerza, que no solamente conlleve a cantidad de acciones, sino que tenga algunos parámetros que tienen que ver con la respuesta de esa acción en un contrario. Los factores que son de característica física, dígase aquí el tiempo ejecutado en una distancia determinada o la distancia recorrida en un tiempo determinado, por supuesto hay una relación explícita entre las dos, y algunos factores que pueden ser de características o parámetros que pueden ser de características psicológicas y que básicamente están determinados por la percepción del esfuerzo, donde algunos entrenadores utilizan la escala del esfuerzo percibido, que es ampliamente aceptada como una de las formas donde necesita conocerse cómo el atleta ha entendido o cómo es la respuesta de él a esas cargas de entrenamiento, cómo se entiende que el atleta ha necesitado determinados niveles de esfuerzo para poder vencer esa tarea de entrenamiento. Y cuando estemos hablando de la posibilidad de hallar los cambios producidos por el entrenamiento, por entonces aquí la gama se amplifica de una manera importante, porque nos podemos encontrar muchísimos cambios que aparecen como adaptaciones al entrenamiento. Cambios que tienen que ver con el consumo de oxígeno, que puede ser utilizado desde operaciones que se realizan en laboratorio, en el cual son acciones bastante caras, muy puntuales, que muchas veces no tenemos acceso a ellas, pero que aparecen determinadas pruebas ya estandarizadas que permiten hacer una inferencia de cómo se va dando la respuesta del entrenamiento a cargas de resistencia, y se hacen mediciones indirectas del máximo consumo de oxígeno, y aparecen desde la prueba de Cooper, una de las más utilizadas, que nos permite a partir de determinadas fórmulas y adaptaciones que se han hecho no solamente para la carrera, sino también para la natación, el ciclismo y demás, a partir de esas adecuaciones se puede inferir cuál es el máximo consumo de oxígeno. Si bien no son exactas, cuando se hace una evaluación sistemática de nuestros atletas, pues podemos, por supuesto, tener una aproximación si ha habido una mejoría o no, simplemente porque se han modificado esos valores que hemos hallado y cómo se van de alguna manera aumentando o disminuyendo en el caso de unos parámetros. En el caso del consumo máximo de oxígeno, lo que quisiéramos es que vaya aumentando el máximo consumo de oxígeno a medida que vamos generando en el atleta niveles adaptativos. También podríamos ver la frecuencia cardíaca que
puede ser medida de diferentes maneras, es decir, desde la frecuencia cardíaca que podamos hallar, la basal, es decir, esa que se ejecuta, lo ideal sería cuando el atleta está en el estado de sueño, lo cual muchas veces no está al alcance de nuestras posibilidades, y lo que se le pide es al atleta que una vez que se despierte en la mañana, pues antes incluso de reponerse en la cama, que se tome la frecuencia cardíaca, y es lo más cercano que tuviéramos a la frecuencia cardíaca basal. Si esa frecuencia cardíaca basal va disminuyendo en el tiempo, pues es un indicador de que hemos tenido adaptaciones importantes al entrenamiento, o por lo menos adaptaciones a niveles determinados de entrenamiento. La frecuencia cardíaca también se puede medir en una misma sesión de entrenamiento, es decir, durante la carga o cargas semejantes. Si esa frecuencia cardíaca disminuye ante cargas de naturaleza semejante, pues podemos de alguna manera inferir que hay adaptación a este tipo de cargas. Por supuesto, hay muchas variables que pueden influir en que esa frecuencia cardíaca, aun cuando aparezcan adaptaciones al entrenamiento, no sean las inferiores a cargas anteriores. Hay muchas variables, porque depende en las condiciones en que se va a hacer este tipo de mediciones. Por eso es importante que cada vez que se ejecuten determinado tipo de mediciones se hagan en condiciones lo más estándar posible. ¿Para qué? Para poder replicar las condiciones anteriores y poder decir que esas mediciones alcanzadas, esos datos alcanzados, tienen de alguna manera validez y confiabilidad. Y por supuesto, existen otras mediciones que tienen que ver con la frecuencia cardíaca y que tienen que ver con la respuesta del ritmo cardíaco una vez ha concluido la acción, el ejercicio. Pues tenemos ahí la frecuencia cardíaca inmediata, hay quien nos pide que la hagamos al minuto de recuperación, o cuánto tarda la frecuencia cardíaca en recuperarse por debajo de las 100 pulsaciones por minuto. Y bueno, hay otras tantas mediciones que vamos a ver después un ejemplo, básicamente, que nos va a servir mucho para nosotros los entrenamientos, y que tiene que ver con hallar la frecuencia cardíaca máxima y con ello poder establecer determinados niveles, o vamos a decir ritmos de actividad. Hay otro elemento que tiene que ver con el lactato sanguíneo. Es muy recurrente, es decir, la frecuencia cardíaca es una respuesta bastante estable cuando los atletas tienen más de 12 años de edad, porque ante los 12 años el sistema nervioso tiene una implicación relativamente alta con respecto a la frecuencia cardíaca, es decir, los procesos excitatorios o inhibitorios pues pueden de alguna manera modular la frecuencia cardíaca. No así en el caso de los atletas que están por encima de los 12 años. Los 12 años se hace un tanto más estable la frecuencia cardíaca, y cada vez se hará más estable. Y lo mismo sucede cuando estamos hablando de resistencia. Cuando estamos hablando de resistencia, la frecuencia cardíaca tiene una relación bastante directa con los niveles de esfuerzo. Hay una correlación bastante directa. No es tanto con cargas que no son de características aerobias, aunque hay literatura que expresan niveles de intensidad con correspondencia con frecuencia cardíaca. Lo real es que eso no siempre es así. Pero el lactato sanguíneo es un indicador que ayuda un tanto más a poder conocer si con actividades, con tareas precisas de entrenamiento que tienen que ver con la resistencia, pues si ese lactato que se ha generado producto de una intensidad determinada de entrenamiento da valores inferiores en una carga semejante, pues podemos de alguna manera inferir que hay procesos adaptativos que han sido favorables. Es decir, si a velocidades semejantes, en dos momentos diferentes, los niveles de lactato en la segunda prueba dan inferiores a la primera, podemos de alguna manera inferir que hay un nivel de adaptación a ese nivel de trabajo. Y por supuesto, si los niveles de lactato
son semejantes en las dos pruebas, pero la segunda prueba indica una velocidad de ejecución mayor, pues entonces igualmente podríamos inferir que existe un proceso adaptativo favorable. Otros elementos que se miden son el amoníaco y la urea, que son productos, vamos a decir, metabólicos. En el caso del amoníaco está más relacionado, por ejemplo, el lactato se relaciona más con la intensidad del ejercicio y el amoníaco se relaciona de alguna manera con la duración o la durabilidad de la tarea física. El amoníaco hoy en día se puede medir con bastante facilidad, ya sea por una vía o la otra, es decir, se puede generalmente medir, básicamente se mide con la orina, aunque existen otros test sanguíneos que dan esa posibilidad, y lo mismo sucede con la urea. La urea es un producto final del metabolismo de las proteínas y que posibilitan tener un conocimiento de en qué medida la carga de entrenamiento ha incidido en la utilización de las proteínas como sustrato energético, y a partir de determinados niveles que ya están previamente establecidos y conocidos y aparecen en básicamente toda la literatura que tiene que ver con la resistencia, pues mientras mayores sean esos niveles de urea, ha sido la incidencia de cargas de resistencia en el organismo de ese atleta. Son dos elementos que podemos de alguna manera también utilizar. Y bueno, también está en el orden un tanto más específico la utilización de las enzimas y las hormonas. Fundamentalmente estas pruebas se hacen con test de laboratorio, todas ellas, y que en el caso de las enzimas estaríamos hablando entonces de elementos que tienen que ver básicamente con aquellas que están relacionadas con los procesos oxidativos, y dentro de las hormonas pues estaríamos hablando entonces de las hormonas del estrés y otras. Por ejemplo, dentro de los estudios estaríamos hablando de la testosterona y el cortisol, que son las hormonas que de alguna manera la relación entre ellas nos van a decir cómo han sido las intensidades del entrenamiento, o las hormonas que tienen que ver con la adrenalina y noradrenalina, donde se establece también un cociente entre ellas y nos dan la posibilidad de establecer si la intensidad del ejercicio ha sido la adecuada o no con el entrenamiento. Básicamente, estas son las tres maneras en que podemos encontrarnos en el entrenamiento a partir del apoyo también, no solamente desde el punto de vista metodológico, sino que también hay que tener un aseguramiento básico que tenga que ver con el aspecto médico y que nos permitan a nosotros tener una idea si las cargas que estamos aplicando son las correctas. Para concluir, estaríamos comentando que una prueba correcta, bastante utilizada para poder establecer niveles de trabajo en la resistencia y que nos permiten a su vez estar evaluando, controlando la resistencia como capacidad física, pueden ser los test de velocidades progresivas, o como se le conoce también comúnmente, los test incrementales. Básicamente estas pruebas están dadas, aparecen en muchísimas de la bibliografía, pero lo que se le pide al atleta en esencia es que ejecute determinada acción motora, dígase en el caso de los deportes que tienen que ver con la actividad terrestre, pues básicamente lo que se le pide es correr, o puede ser el ciclismo, andar en una bicicleta estática, o hacerlo en un velódromo, o lo mismo podemos hacerlo en la cinta rodante o en la máquina de remo. En el caso de la natación se hace, por supuesto, en la piscina ejecutando tramos. Pero se establece una distancia que esté aproximadamente alrededor de sobrepasando los 30 segundos y que no sobrepase más allá de los 2 minutos de trabajo cada una de las repeticiones, y que se va en cada momento, en cada repetición de esta distancia, se va a hacer un incremento de la velocidad de ejecución, dígase de la intensidad,
que estos pequeños escalones no deben ser superiores entre 1 o 2 segundos de una repetición a la otra. Y se va a estar ejecutando el ejercicio hasta estos 3 momentos, hasta que no se puede seguir cumpliendo la actividad que se exige, hasta que la frecuencia llegue al máximo y no aumente más la frecuencia cardíaca, o hasta que descienda la capacidad del atleta o se dé ambas características, es decir, que no aumente la intensidad ni aumente la frecuencia cardíaca, porque puede ser que la intensidad con que se pueda ejecutar el ejercicio se mantenga y la frecuencia cardíaca siga aumentando. En ese caso habría que hacer una segunda o una siguiente repetición, porque mientras está aumentando la frecuencia cardíaca, los valores entonces de este indicador estarían por conocerse. En cualquiera de los casos se necesita llegar a estos 3 elementos. La frecuencia cardíaca basal es un elemento que debemos tener previamente a la prueba. La frecuencia cardíaca de cada una de las repeticiones, y con ellos podríamos establecer algunos parámetros de trabajo. La velocidad de desplazamiento para cada una de las repeticiones, y eso se establece a partir de la fórmula o la ecuación física, que es velocidad igual a distancia sobre tiempo, y la frecuencia cardíaca máxima de la prueba, y esa frecuencia cardíaca se va a establecer en un momento determinado de la prueba, no en más de uno. Y por supuesto, habría que hacer un registro de la cantidad de repeticiones que se van a ejecutar de esa distancia en la prueba, porque eso nos va a permitir en algún momento establecer comparaciones de una prueba a la otra. No es lo mismo haber hecho una prueba donde alcanzamos la frecuencia cardíaca en aproximadamente 10 repeticiones y en una donde la alcanzamos en 14, 16 repeticiones. Por supuesto, los niveles de fatiga, los niveles de resistencia se han modificado. Básicamente, en estos test, en esta prueba, la cual la podríamos ejecutar como una carga determinada de entrenamiento, el atleta tiene la posibilidad primero de autoevaluarse, porque si él siente que puede ejecutar más repeticiones y ha superado la velocidad de ejecución de una prueba anterior, pues por supuesto él de alguna manera se siente en mejores condiciones. Y nosotros como entrenadores tenemos la posibilidad de tener datos fiables, es decir, conoceríamos ahí un elemento básico para todos los deportes de tiempo y marca, pero que nos sirve para cualquier actividad deportiva, que es la velocidad aeróbica máxima. Y teniendo la velocidad aeróbica máxima, pues entonces aparecen formulaciones de niveles de carga que nos dan la posibilidad de trabajar a nosotros con ellas. Se dice que a partir de un tanto porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, de la velocidad aeróbica máxima, pues podríamos trabajar en una zona u otra de entrenamiento. Hasta aquí hemos tratado de la capacidad física de resistencia. Espero que sea del agrado e interés de todos ustedes. En próximas actividades hablaremos de otras capacidades físicas. Muchas gracias.